como fue anunciado, recibimos a Washington Coralo, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias a usted, gracias a la audiencia y gracias por la invitación, como siempre. Bueno, hay muchos asuntos para conversar. ¿Se siente que de alguna manera sus palabras fueron un poco mal interpretadas? Sí, a veces se siente que las palabras son mal interpretadas. Yo siempre pienso que, como dijo Newell, nosotros tratamos de ser proactivos y a veces ser proactivo implica reacciones que están fuera de lugar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del mundo del trabajo, el mundo del trabajo Uruguay, para no tener problemas después con gente que califica dichos, estamos en el entorno de 1.400.000 personas, 1.400.000, 1.500.000 entre actores privados, entre actores públicos. Los sindicatos representan 400.000 personas, más o menos el entorno, puede ser más, puede ser menos. Quiere decir que el mundo del trabajo uruguayo está representado por sindicatos y también por 1.100.000 de personas que no están dentro del mundo sindicalizado, pero sí son del mundo del trabajo. Lo que nosotros estamos advirtiendo es que el mundo del trabajo tal cual está viene cambiando. Y si nosotros emitimos una opinión sobre personas o grupos de personas que no implican una valorización de juicio de la persona, sino que simplemente estamos advirtiendo algo que puede pasar, automáticamente nos descalifican y la propia prensa va y dice: Coralo habla contra el PIT-CNT. Nosotros no estamos hablando contra el PIT-CNT, nosotros estamos hablando lisa y llanamente contra el mundo del trabajo. Y estamos hablando del mundo del trabajo, como lo hemos visto del especialista, el doctor Santiago Pérez Castillo, mucha gente que está cambiando, que Uruguay tiene una legislación de hace muchos años y que el mundo en todos los ámbitos económicos, científicos, académicos, tecnológicos de la parte de la industria está ayornándose a la realidad del país. Es bien interesante el planteamiento que usted hace acerca del universo de trabajadores de nuestro país y la cantidad que está sindicalizada y la cantidad que no. Ese Claro, millón de trabajadores que de alguna manera no tiene el paraguas protector del PIT-CNT. ¿Cree que a veces se le da demasiada relevancia a los actores sindicales que representan a esos 400.000 trabajadores y quizás se deja un poco de lado a ese millón de trabajadores que no están sindicalizados? Bueno, yo creo que las cosas tienen que tener una justa valoración en la vida. Creo que hay que valorar todos los actores, porque también la parte que representa a los sectores del trabajo, agro, industria y comercio, no necesariamente todas las entidades productoras del país están asociadas a esos paraguas también de las entidades representativas, confederaciones empresariales. Lo que nosotros tratamos de pensar es que en Uruguay somos 3,5 millones de personas, hay que pensar en esas 3,5 millones. Fíjense una cosa, nosotros hace unos días dijimos, dado los problemas que puede ocasionar el mundo del trabajo, mencionamos que la Cámara planea, o sea, planear, organizar en septiembre, a confirmar una jornada en la que se traería a un especialista desde Brasil, porque esto no cambia solo en Brasil, esto está Brasil, Argentina, pero como nuestro vecino que más nos puede impactar directo es Brasil, bueno, buscamos un ejemplo que es Brasil. Traería un especialista que explique cómo se va a implementar y cuál es el alcance de esta ley, porque no necesariamente en noviembre puede haber aspectos que perjudiquen a Uruguay, lógicamente. Nosotros no estamos absolutamente en contra de aspectos que perjudiquen al país, lo que estamos son en contra de aspectos que perjudiquen y hagan perder puestos de trabajo. Y sobre todo lo que se habla siempre, Nicolás, puestos de trabajo de calidad, porque cuando cierran industrias especializadas y se van a otros mercados, no solo por condiciones laborales, sino por condiciones de acceso al mercado, por condiciones del tamaño del mercado, como puede ser la propia Brasil o Argentina, y dijimos, incluso invitar a autoridades del ministerio y hacer una gran reunión en la cual se evalúen los pros y los contras para ver qué pasos tiene que dar Uruguay para no perder la competitividad en este rubro. Nosotros apostamos a generar jornadas de trabajo, y esto es importante, porque yo lo dije y ningún medio de prensa lo levanta. Nosotros apostamos a generar jornadas de trabajo mutuo entre los tres actores, gobierno, trabajo y los que dan trabajo, para ver cómo se logra adecuar Uruguay a la realidad del mundo, señaló. ¿Esa fue la frase que generó polémica? No, esta es la frase que no fue incluida. Esta declaración fue la que generó polémica. ¿Usted siente que esto que usted declaró que no fue valorado en su justo término fue lo que generó polémica? Y ahora le voy a decir por qué, te voy a decir por qué, Nicolás, porque nosotros hicimos, acá apostamos a las jornadas de trabajo mutuo entre los tres actores, gobierno, trabajo y los que dan trabajo. El señor ministro Murro, con el cual estuvimos conversando hace más de 2 años y medio, junto con la Cámara de Comercio, logramos dar un avance a las negociaciones con la OIT, tratamos de hacer un diálogo correctamente y lo seguimos pensando en hacer un diálogo. Se refirió solamente que era como que nosotros queríamos eliminar el mundo del trabajo uruguayo. Nosotros dijimos acá que dijo, vamos a traer un actor de Brasil y ya sabemos cómo piensa. Y nosotros acá dijimos claramente,
queremos traer a los tres actores, gobierno, trabajo y los que dan trabajo. Por lo tanto, nuestra idea es trabajar en conjunto, trabajar todos los actores. Sigo, el miércoles estuvimos, este miércoles pasado, o sea, hace 5 días, vino el presidente del Banco Central, el economista Vergara, y estuvimos conversando este tema, entre otros temas, como también que es importante que el gobierno, el Banco Central está reconociendo que hay un atraso cambiario, que se están tratando de buscar medidas para evitar que Uruguay pierda esa competitividad que ocasiona el deslizamiento del tipo de cambio. Y yendo específico a este tema que arrancamos la conversa hoy de mañana, dice, creo que de lo que yo estoy planteando, esto es textual, está desgrabado lo que hablamos con el contador Vergara, economista Vergara, perdón. Creo que lo que yo estoy planteando se desprenden desafíos en la capacitación de los trabajadores y sus sistemas educativos, en donde una de las características centrales tiene que ser la gran capacidad de adaptación, porque, por ejemplo, un chiquilín que salga del sistema educativo en 2 o 3 años va a tener una vida laboral de 40 años y en 40 años le va a cambiar el mundo 8 veces, ¿correcto? Compartimos los dichos del economista Vergara, ya lo dijo hace muchos años atrás un gran visionario para mí que fue Alvin Toffler, que dijo, el mundo va a ser de aquellos que sepan aprender y desaprender y volver a aprender lo que implica el mundo. Pero una cosa es decir que hay que tener capacidad de adaptación con este objetivo y con esta visión de cómo se va a cambiar el mundo, y todos tenemos que adaptarnos, y a veces otras cosas que hay palabras que tienen mala prensa porque en el origen tenían otras motivaciones. Tanto en Uruguay como en otros países de América Latina, las lógicas de flexibilización laboral tenían otras motivaciones mucho más asociadas a la disputa, entre comillas, el excedente entre trabajadores y empleadores, no como enfrentando una situación que va a cambiar drásticamente. Lo he hecho en otros ámbitos y lo voy a seguir haciendo, estas son palabras, reitero, del economista Vergara, es poniendo enfoque no en una lógica de flexibilización laboral con motivación y connotación que esa terminología ha tenido desde la década del 90 sobre todo, sino con el énfasis en la necesidad de la capacidad de adaptación de todos, Estado, trabajadores, empleadores, a un mundo que nos va a estar moviendo el piso a todos. ¿Usted coincide con eso? Claro que sí, sobran los comentarios. Lo que estamos diciendo nosotros, y estamos totalmente de acuerdo con el economista Vergara, que es una persona que tiene una visión económica, además una visión de dónde tiene que ir el mundo para evitar que Uruguay justamente pierda los puestos de trabajo. Ahora, porque lo que mucha gente puede decir es que esta reforma que se hace en Brasil, reforma del mercado laboral, apunta a un modelo neoliberador. Es decir, con la neoliberalización de la economía, con la desregulación del mercado laboral, con pérdida de ciertos derechos y permitiendo o apuntando a darle más competitividad a la empresa, resignando derechos de los trabajadores. Esa es la crítica que se hace desde muchos actores sociales, llámese sindicatos, y que también es la visión que de alguna manera permea en algunos lugares del gobierno. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer... ¿Dónde están las palabras mías que dijeron eso? Nosotros dijimos absolutamente nada. Nosotros dijimos que en un mundo laboral cambiante, en un mundo que la educación va a ser clave, en un mundo que se precisa la capacitación y la tecnificación, en un mundo que inclusive Brasil tiene una legislación laboral más rígida que Uruguay, con lo cual Uruguay... no está mal, Uruguay tiene una legislación laboral moderna, somos el primer país que tiene más convenios firmados de la OIT. Lo que nosotros decimos es que viendo un mundo que cambia, Uruguay tiene un modelo de economía de libre apertura, de hecho Uruguay puede tener cuentas corrientes en moneda extranjera, Brasil no lo permite, o sea, Uruguay tiene una ley de promoción de inversiones importante, nosotros somos un país neoliberal en ese sentido. La política económica de los últimos años, con algunas discrepancias que podemos marcar, ha permitido mantener un crecimiento Uruguay, ha permitido erradicar y atraer inversiones al Uruguay. Y las inversiones vienen por carácter económico, por carácter de acceso a mercado, por carácter de posibilidad de convenios que tiene el Uruguay, como podría ser el Mercosur, por la facilidad de erradicar la inversión, que Uruguay en ese sentido es bastante amplio, tiene unas buenas leyes. No, pero ¿qué es lo que ustedes ven con buenos ojos de la reforma laboral brasileña? Nosotros lo que vemos con buenos ojos es que el sentido común implica que el mundo cambia, y si no cambiamos las tecnologías de la educación, y si no cambiamos también la posibilidad de que la propia gente pueda decir, yo dispongo de mis días para tener una vacación cuando a mí me sirve, o yo, por ejemplo, hoy trabajé 4 horas y mañana quiero compensar esas 4 horas que perdí porque tuve que hacer un trámite, porque tuve que ir al médico, porque realmente quería salir con mis hijos a tomar el sol una tarde. Y me puse de acuerdo con la empresa, con lo cual no hubo ninguna falta que se dijera, no, la persona faltó sin avisar a la empresa, como un acuerdo, que la gente esté rigidizada en su actividad, que no pueda tener la flexibilidad de decir, no, yo quiero trabajar, hoy lunes no quiero trabajar el martes, quiero hacer un día una jornada de 12 horas porque me conviene, porque preciso tomarme 2 días porque me voy a Buenos Aires. O sea, creo que
Claro, pero esa es la parte soft, vamos a decir, de la reforma Pero yo laboral brasileña. nosotros, el resto que estoy diciendo, Nicolás, el resto estoy diciendo que hay que agarrar y traer especialistas y conversar. Los tres actores, actores del trabajo, actores del gobierno y actores que dan empleados, y buscar soluciones que generen que Uruguay siga trabajando, que no se sigan perdiendo puestos de trabajo y que no se sigan cerrando industrias. Ayer leímos que Sherwin-Williams se va del Uruguay. No es bueno, son 57 personas o 57 recursos humanos que quedan fuera de trabajo y tienen que salir a buscar trabajo en un mercado que está hoy lamentablemente ofertado y no demandado. No, pero sobre lo pesado de la reforma laboral brasileña, que el punto más firme es, Nicolás, si los derechos del trabajador individual valen más que los derechos del trabajador sindicalizado o del sindicato. Sobre ese punto, que es el que más yo genera... creo que los derechos de todos valen en la misma proporción, en el sentido, no soy especialista ni soy abogado, en el sentido que las partes se pongan de acuerdo con un convenio general y la posibilidad de poder conversar en forma individual. Eso es lo que debería ir el mundo. Tenemos un convenio porque, lógicamente, el paraguas tiene que abrirse para los más débiles. Una empresita que tiene 100 personas no tiene el mismo poderío que una pequeña y mediana empresa, por ejemplo, del interior del país, que están sufriendo mucho. En la medida que hay, por supuesto, un ámbito general del país o del lugar o la región donde se está haciendo el convenio, y hay una expresión de voluntad de las partes y que no viola ni vulnera ningún derecho básico del hombre, la gente tiene también, hoy en día en un mundo cambiante, en un mundo que está comunicado, la posibilidad de tener libre albedrío. Y por eso yo pido que esto se analice con expertos de todos los sectores. Esto no es una decisión para tomar en un día, esto no hay que pegarle palos al mensajero porque trae noticias de un mundo que está cambiante. Lo que hay que hacer es ver en un mundo que está cambiante cómo nos ayornamos y cómo buscamos relacionarnos de mejor manera. Todos los actores, vuelvo a repetir, no queremos que se cierren más industrias, ya estamos pagando un precio muy alto en la parte industrial de tener a veces que perder empresas porque se van del Uruguay o se van a Paraguay o se van a Brasil. No sé si las leyes son más laxas, menores, mejores, es un problema de mercado, competitividad, dólares, tipo de cambio. Lo que nosotros queremos es que en el Uruguay se sigan radicando inversiones. ¿Y la Cámara de Industrias ya recibió alguna inquietud de inversores o de empresas multinacionales que están en el Uruguay y que van a quedar en desventaja con relación a las que están en Brasil a partir de noviembre? Nicolás, volvemos al mismo tema. Esto se empezó a hablar hace 10 días. Con viento de cola esto se empezó a hablar hace 10 días. Como se empezó a hablar hace 10 días, lo primero que uno tiene que hacer es cuando uno ve que viene la tormenta, bueno, buscar de prevenirse la tormenta. Simplemente lo que estamos pensando es, esto no se arregla en un día, una semana, ni va a cambiar el mundo, a pesar de que cambia rápidamente, no va a cambiar el mundo en 3 días. Esto lo que hay que hacer es, vuelvo a repetir, empezar a conversar entre todos los actores para ver en los próximos años cómo hace Uruguay para estar ayornado en un mundo moderno, cambiante, donde, por ejemplo, la educación va a ser un tema clave para que Uruguay siga radicando inversiones. El recurso humano, el recurso del humano bien capacitado va a ser clave para que, frente a ventajas no competitivas que pueda tener Uruguay en otros ámbitos, sí la educación y la preparación de los uruguayos sea un motivo para que las industrias del futuro que se quieran radicar en el país encuentren esos recursos. Pero hasta el momento no han recibido ninguna empresa que ha dicho... A usted como presidente de la Cámara de Industria, a ver, ¿no? Sí, a ver, miren que a partir de noviembre quedamos en desventaja. Vuelvo a repetir, Nicolás, esto hace una semana, esto fue conversado el miércoles, en 2 días no recibimos empresas. Sí recibimos verbalmente, pero no hemos recibido todavía, ni siquiera se hizo una campaña, ni siquiera la Cámara salió a preguntar todavía cuáles son las posibilidades que puede afectar para el año que viene. Lo que sí hubo una serie de grupo de personas de la Cámara de Industria que dijeron, che, ante este desafío que viene el mundo, estaría bueno empezar a conversar cómo va a ser el mundo del futuro. Y empezar a conversar no implica tomar decisiones, empezar a ver justamente con el gobierno, empezar a ver que ya el economista Vergara reconoce y sabe que estamos con un problema de deslizamiento de cambio que hay que buscar la manera de solucionarlo, que tiene varias razones. Por un lado, el valor más bajo de las importaciones, por otro lado, porque aumentan algo los commodities, gracias a Dios, que estamos viendo brotes verdes, que eso es bueno destacar que algunos sectores de la economía industrial están empezando a retomar algo la senda de crecimiento. Entonces, ante esos escenarios, bueno, valorar las partes positivas y ver cómo hacer para que los brotes verdes no se transformen solo en un brote verde, sino que sean una gran chacra. Ahora, esto, si automáticamente cada vez que decimos que hay que prepararnos para el futuro, si viene la tormenta, queremos cerrar el paraguas y decir a nosotros no nos va a mojar, no es así. La tormenta nos va a mojar, lo que tenemos que buscar es la manera de que Uruguay, vuelvo a repetir, no pierda su capacidad de crecer, no pierda sus empresas y esos recursos humanos que Uruguay califica hoy
porque tenemos un programa como el INEFOPO, la educación terciaria, que está capacitando gente a los nuevos desafíos, que esa gente no busque irse del país a Brasil o Argentina a buscar trabajo, que se quede en Uruguay porque Uruguay está dando y manteniendo las condiciones de los últimos años de atraer inversiones. Saliendo ya de este asunto, quiero hablar, ahí usted habló de los brotes verdes y ciertamente la industria muestra en algún modo ciertos síntomas de recuperación. Incluso a mí me parece que es el valor o el número que siempre hay que mirar más, ¿no? El crecimiento sin UPM, sin la refinería, de hecho está parada la refinería ANCAP, sin Pepsi. ¿A qué se debe ese crecimiento industrial que se experimenta por lo menos en los primeros 6 meses del año? Se debe a 2 factores. Una, que se cayó muchísimo y llega un momento, desde cuando nosotros asumimos la Cámara de Industria hace cerca de 3 años, hemos estado conversando acá con ustedes, y veníamos con caídas del 6%, 7%, después al año anterior caímos un 2,5%, después este año prácticamente tal vez logremos estabilizar, pero todavía no hemos recuperado los niveles de actividad del 2011, 2012, estamos lejos. Lo bueno, por ejemplo, es que la admisión temporaria, que todos saben que es la materia prima que se trae en tránsito para ser procesada y reexportada del Uruguay, ha crecido algo, por lo tanto es bueno eso, porque quiere decir que hay expectativas de una mejor posibilidad de exportación. Se está recuperando algunos sectores. Brasil, que es un principal, justamente, es uno de los principales demandantes de la mano de obra industrial uruguaya. Las exportaciones de productos lácteos a Brasil en estos últimos meses lograron en cierta forma equiparar o paliar lo que Uruguay había dejado de vender a Venezuela. Recordemos que a Venezuela se le vendían hace algunos años cerca de 400 millones de dólares y este año no sabemos si llegamos a 50. Pero Brasil logró absorber, de hecho Brasil es el principal mercado de la manufactura de origen industrial, no específicamente la manufactura de valor agropecuario, que si bien tiene un valor industrial no está transformada o industrializada como es el encadenamiento de valores en las cadenas productivas, ¿no? Y esa recuperación, esos brotes verdes, ¿lleva a que se recuperen puestos de empleo que se habían perdido en la industria? No, curiosamente todos vemos que se ha recuperado, vemos las estadísticas que da el Instituto Nacional de Estadística, vemos las estadísticas de la Cámara de Industria, y esa recuperación no está acompañada de un crecimiento de mano de obra ni de una mayor demanda de obra. ¿Por qué? Porque de mano de obra. Porque hay 2 factores. Uno es que frente justamente a problemas de rigidez laboral, por decirlo de alguna manera, las empresas se están sustituyendo en un momento que hubo dólar barato, importar maquinaria y preparar tecnología fue bueno. De hecho, Uruguay tiene un parque, otro aspecto positivo, Uruguay tiene un parque de maquinarias muy actualizado, muy moderno. Se han invertido casi 3.000 millones de dólares en tecnología, o sea, 3.000 millones de dólares son 6-7 puntos del PBI en maquinaria, en tecnología. Eso que tiene bueno, que en el momento que hay recuperación, con capital de giro en materia prima, las empresas uruguayas pueden volver la manufactura de origen industrial pueden volver a acceder a esos mercados que son importantes. Entonces, mientras todos estamos discutiendo el tema de la reforma laboral y ¿no? si tocamos o no derechos, usted lo que dice, atención porque ya las empresas uruguayas, sí, la que tuvieron un pesito, lo invirtieron, compraron maquinaria y esa maquinaria está haciendo el trabajo que antes hacía gente. Pero eso está pasando en el Uruguay y en el mundo, eso es lo que estamos advirtiendo, eso no es ningún misterio. El trabajo que una empresa hacía de repente con 100 personas, hoy lo puede hacer con 50, merced a la tecnología. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. La buena es que eso permite que la gente, y Uruguay tiene gente muy capaz y tiene lugares que preparan bien a la gente. La buena es que Uruguay puede capacitar muy bien a técnicos a nivel secundario, terciario, para manejar esas máquinas, para enfrentar el mundo tecnológico del futuro. La mala es que si no educamos y preparamos y atraemos inversiones que requieran ese tipo de maquinaria, corremos el riesgo que esas inversiones, que es lo que hablamos al principio, se radiquen fuera del Uruguay. Y la misión del presidente de la Cámara de Industria no es pensar de echar gente ni... la misión del presidente de la Cámara de Industria es tratar de que las inversiones que vienen al Uruguay tengan un ámbito natural, tratar de mantener las que ya están, tratar de desarrollar las que van a venir, porque nosotros precisamos empleo pleno. Recordemos que la teoría, desde la época de la mano invisible de Adam Smith, como se decía en economía, hasta la década del 30, cuando el amigo Keynes decía, empleo pleno es bueno porque hay que pagar salarios buenos para que la propia gente que trabaja y fabrica los productos los pueda comprar. Nosotros somos la teoría que cuanto más dinero
se puede generar, más es el efecto derrame en la economía, más la propia gente va a comprar lo que producen los uruguayos. A nadie le interesa tener salarios de hambre ni tener gente mal. El Uruguay tiene que ser de vuelta una isla en el medio de América Latina, como fue en su época la Suiza de América, y lograr que todo ese esfuerzo tecnológico de las industrias y del personal, yo sobre todo el capital humano que tiene el país, duele cuando los uruguayos se van fuera del país, al exterior, y triunfan, y acá en el Uruguay no se les da las condiciones a veces necesarias para invertir y mantener esa inversión. Y otra clave es lo que se llama la sostenibilidad de las empresas. Lo importante es que una vez que se establece un núcleo industrial en el Uruguay, se le dé sostenibilidad, y la sostenibilidad pasa por la competitividad. Y la competitividad, lógicamente, pasa por la mano de obra, pasa por el tipo de deslizamiento de cambio, pasa por los servicios que brinda el Estado al país en tarifas energéticas, pasa por los servicios de infraestructura, pasa por las comunicaciones. En ese hecho, por ejemplo, en comunicaciones, Uruguay, me refiero a comunicaciones no ferroviarias o carreteras, sino comunicaciones del aire, internet, tecnología de acceso a banda ancha. Uruguay está bien posicionado, se sigue posicionando. Entonces, en la medida que vamos mejorando las herramientas, bueno, todos vemos lo que es la Cámara de las Tecnologías de la Informática, que Uruguay está creciendo bien. De hecho, no hay desempleo en ese sector, falta gente capacitada para acceder a las tecnologías de la informática. Entonces, Uruguay tiene que ir formando de por sí y viendo cuáles son los nichos de mercado que tiene que acceder, pero sin descuidar lo que es la industria actual, radicada, la pequeña y mediana industria que a veces no tiene las condiciones de mantenerse a flote con las condiciones que le da el país. Y creemos que tenemos que pensar en todos los uruguayos. Por eso digo, Nicolás, hay 1,5 millones de personas que trabajan en el país, entre empleados privados, públicos, más o menos el entorno, no quiero que después se desvirtúe, que me digan que es 1.450, 1.550. Hay un entorno de 1.400.000, 1.500.000 aportantes al país, entre privados y públicos. Lo que precisamos es que toda esa gente genere el efecto derrame en el mercado interno y, lógicamente, al exportar también capturar y agrandar el mercado uruguayo. Washington Moralo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia, y espero que quede claro de que nosotros somos proactivos con la industria y somos proactivos con el país y somos proactivos con el empleo. No somos reactivos ni negativos. Sí, queda claro que usted piensa que hay muchos reactivos y no tantos proactivos también. Que quizás adorecemos un poco ese problema. Es típico de los uruguayos. Muchas gracias. La pausa y seguimos con muchas más noticias.